Ok. Bueno, vamos a orar para iniciar. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de conectarnos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, y la necesidad de aprender cada día más a cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, Señor. Muchos sabemos hacer discípulos, pero la enseñanza, Señor, nos lleva a un mayor conocimiento de quién es Cristo y lo que tú nos has enseñado a hacer. Y hay miles y miles de enseñanzas que podemos aprender para poder ejercer este ministerio ayudando a otros, Señor. No para que tengan cambios, sino para que tengan transformación, Señor. Para que tengan cultura, la cultura del reino, la cultura de transformación, Señor. Oh Dios. Te damos gracias por tu fidelidad, por la lluvia, por el sol, por el trabajo, Señor, que a veces nos fatigamos, pero en ti recibimos fuerzas, Señor, por el ministerio, por la obra, por la iglesia, por nuestros hijos, esposos, esposas, por todo lo que tú, Señor, nos has permitido tener en esta tierra, Señor. Gracias por darnos el aliento, la vida, Señor, y permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres bueno, Señor, y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre. Espíritu Santo, eres invitado a este lugar, eres el invitado especial. Si tú no estás, de nada vale lo que hacemos. Necesitamos la vida del Espíritu, Señor. Necesitamos el mover del Espíritu. Te pedimos que te manifiestes, Señor, en este lugar, Señor. Que ponga las palabras y las enseñanzas específicas para poder lograr ese crecimiento integral, ese crecimiento, Señor, que necesitamos para poder seguir enseñando a otros, Señor. Gracias, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Para que el hermano Eliseo sepa de ustedes, algunos hermanos están en New York, otros están aquí en Winston-Salem, muy cerca, en Carolina del Norte, otros están allá en la Florida, y otros están en Medellín, otros están por allá en México, en muchos lugares tenemos aquí la hermana Alma y su esposo, no sé de dónde es que están, pero allá para arriba. Así que qué bendición que ustedes se conectan conmigo. Quiero darle la oportunidad al doctor Eliseo para que él se presente y para que él pueda darnos la charla referente al discipulado y la multiplicación de discípulos. Amén. Doctor, Gracias, buenas noches a todos y es un privilegio estar con ustedes. Pastor Joel, hágame un favor, deme la oportunidad, deme permiso para poder enviar y compartir mi pantalla. creo que puede hacerlo. No, dice Host Disable Participant Screen Sharing. Ok. Sí, Abajo donde dice Share Screen, ok. se puede aplicarlo y decir, Everybody, multiple, ok. Ya está. excelente. Oye, Ahora sí. una de las características que hemos trabajado particularmente en cuanto a plantación de iglesias, su servidor ha estado acá en el área de Kentucky en los últimos 23 años plantando iglesias dentro del contexto de las Iglesias Metodistas Unidas, pero como resultado de de todo este proceso, hemos desarrollado sistemas de discipulados y luego al día de hoy a nivel nacional, entonces plantamos iglesias con diferentes organizaciones. Una de ellas se llama Ascent y esta reúne un grupo de líderes a nivel nacional. Tenemos toda una mesa a nivel nacional para poder reproducir iglesias que se multiplican, llegar a ser iglesias que crean esta clase de cultura. He invertido probablemente los últimos 35 años desarrollando equipos como Pastor Joel con ustedes
equipos de líderes, de hombres y mujeres de Dios que llevan adelante esa capacidad. Una de las características que yo descubro dentro del contexto de nuestras iglesias hispano-latinoamericanas en los Estados Unidos es que hemos creado y podemos crear una cultura hacia el futuro y no hacia el pasado. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con ello? Eh, no estamos aquí para No estamos aquí para guatemalizar a los guatemaltecos porque ya son guatemaltecos. Estamos aquí con una serie, una plétora de países y de culturas. Nos une el idioma español, pero como tal podemos crear una cultura hacia el futuro, no viendo hacia el pasado, pero hacia el futuro. Y estas culturas de discipulados nacen dentro de iglesia local. Por ejemplo, podríamos declarar en la Escritura, como lo dice la palabra de Dios, en 2 Corintios 5, 19 al 20, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus ofensas en su contra y confiándonos a nosotros, a ustedes y a su servidor, el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo Jesús, ya que Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Lo hace de esta manera porque aun y cuando somos vasos quebrantados, a través de ellos la luz del Evangelio puede resplandecer. Cuando pensamos en ser embajadores, entonces la pregunta que me he hecho en ocasiones, ¿cómo podemos crear ambientes en los cuales nosotros podemos polinizar, multiplicar iglesias? No solamente líderes, no solamente hombres y mujeres de Dios, jóvenes o niños, pero también que una iglesia pueda tomar el ADN o el principio de discipulado o procesos para que esta iglesia también pueda crecer. Déjenme darles un ejemplo. ¿Qué quiero decir con ello? En polinización, acá en esta nueva casa que Dios nos ha otorgado en Lexington, Kentucky, eh, a mí me gusta plantar árboles y atrás planté 2 árboles de pera y 2 de manzana. Y la pregunta, ¿por qué 2? Según lo que me dijeron donde conseguí los arbolitos, eh, es necesario un árbol de manzana a la par de otro árbol de manzana para que den frutos. Uno solo no puede dar fruto. Es necesario otro arbolito de pera a la par de otro árbol de pera para poder polinizarse y dar frutos. Por cierto, los árboles son de mi tamaño más o menos y están tan cargados de frutos ahorita que sus ramas tan delgaditas se están ya doblando por la cantidad de frutos que han traído. En la primavera noté y me di cuenta cómo las abejitas traían el polen y se entrecruzaban entre los arbolitos, tanto las ínfimas abejitas que parecían tan pequeñitas, como también algunos abejorros un poquito más grandes. Y de esa manera, ahora, este año, vamos a tener fruto. Sin embargo, otra lección que aprendí es que debo cortar los frutos ahorita que los árboles están ofreciéndomelos, porque de esa manera el próximo año voy a tener el doble de fruto. Interesante, porque eso me trae a mi mente el de llevar fruto, mucho fruto. Entonces, no podemos hacer el ministerio solos o separados el uno del otro. ¿Cómo sería si las iglesias wesleyanas, metodistas, bautistas, pentecostales, en fin, todas las denominaciones que representan el reino de Dios y que dirigimos en el nivel de Ascent, pudiesen compartir y polinizarse entre ellos para ejecutar precisamente el hecho de llegar a ser una iglesia discipuladora? De tal manera que cuando pensamos en el discipulado, quiero mencionar algunas crisis que he visto en los últimos años a nivel eclesiológicamente hablando, a nivel de iglesia, a nivel de seminarios donde enseño y como miembro de la facultad puedo darme cuenta de esas crisis que se han dado.
La primera de ellas tiene que ver con el área académica. El discipulado no es esa, no asume esa postura de lo académico. Eh, es clave entender que pueden haber elementos que nos ayuden para discipular, pero no es una cuestión de cuánto tenemos que dar a conocer o cuánto sabemos o de qué manera podemos llevar al discípulo de un lado al otro en cuanto a información. Y creo que hay una de las presentaciones que tengo aquí de los slides, de las transparencias, en los cuales menciono tal detalle. El segundo aspecto relacionado con el primero es esa dependencia curricular. Es decir, pareciese que para ser discipulado hay que tener un papel, hay que tener libros, hay que tener una serie de elementos que en la realidad, para nosotros descubrir lo que es el, el discipulado, este proceso que sucede de una forma fluida en el caminar, en el desarrollarse de la vida, nos provoca, nos estimula entonces a no internalizar este enfoque, es decir, a no estar tan ensimismado en lo que estamos haciendo. De tal manera que la otra crisis que he observado es descansar y dejar que el discipulado es aquel evento o aquel proceso en el cual las personas vienen a mí. Va más allá de ello. El discipulado es un discipulado estructurado y es bueno y es organizado, pero también es un, es un proceso que sucede de una forma bien genérica, bien orgánica. Entonces, habiendo dicho esto, el discipulado no es información, sino información. En inglés sería information, todo junto, information, dar información, information, o in, espacio, formation, información o información. El segundo aspecto es lo que describe el discipulado, información. De manera que quiero aclarar el hecho que no estoy diciendo que no va a haber un nivel de información. Lo bíblico, lo teológico, es clave, ¿ok? Pero no es suficiente. Llegar a la cabeza de la persona es un elemento, pero no nos podemos quedar allí. Hay que llegar al corazón del individuo, el carácter de formar a Cristo Jesús en su corazón. De modo que si la iglesia se carga en cuanto a información, tenemos enormes cerebros en la iglesia, pero el corazón pequeño. El enfoque de Cristo Jesús fue de formar discípulos intencionalmente. Es un proceso de transformación personal. El ser semejante y reflejar el carácter de Cristo en todo nuestro quehacer. Entonces, esta imagen de Cristo Jesús se muestra, se vive, se modela y se estructura alrededor de la persona de Cristo Jesús, no alrededor de un currículum. El discípulo llega a ser como el maestro, pero no como el libro del cual está aprendiendo. Por supuesto, debe haber un equilibrio, es decir, una iglesia saludable mantiene esa relación íntima entre dar a conocer algo, la transmisión de información, pero manteniendo una formación integral. Ambos elementos son esenciales para el crecimiento y la madurez de los discípulos. ¿Qué es discipulado? Es que tomé varias citas de hombres que yo leo y libros a los cuales me he expuesto consistentemente. Alan Hirsch, en la parte de arriba izquierda, dice la irreemplazable y vitalicia tarea de convertirse como Jesús encarnando su mensaje. Eugene Peterson, que tradujo la Biblia The Message en inglés, dice que un discípulo
o discípulos es un grupo de personas que intentan prestar atención a Dios y responden adecuadamente a Dios. La otra cita que tengo de él es que el discipulado es una larga obediencia en la misma dirección. Y Dallas Willard, otro hombre de Dios, un escritor famoso, ha dicho que un discípulo es un aprendiz, un estudiante, un practicante, incluso si es solo un principiante. Permítame detener allí un momentito la presentación y ver si alguien, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Profe, no veo la pantalla, no veo los sliders. No sé si hace rato los miraba, pero no sé si solamente yo. No sé Ahorita si... lo quité. Ok, Ahorita ok. lo quité, Gracias. porque quería detenerme un momento para ver si había alguna pregunta. No, yo lo que quería era comentarle, pastor, cómo habla Dios a través de la naturaleza. Miren la polinización, cómo nos está diciendo que solo no podemos estar, Imposible, sino imposible. siempre con otra persona que nos ayude también en el trabajo. Ajá. Pues magnífica, eh, ¿cómo que llaman esto? Se me fue la palabra con la cual asoció pues el trabajo, del discipulado con la naturaleza. Sí, Me pareció fantástico. gracias. Y tengo otras, por ejemplo, cuando uno está creando un movimiento de discipulado, déjenme darle una historia rápido. Uno de los libros que justamente acabo de publicar se llama Inamovible. Y en este libro de Inamovible, firme de rodillas ante las tormentas de la vida, mi deseo es presentar lo que pasó en uno de los avivamientos en Soyapango, en El Salvador. Yo soy salvadoreño de origen, allá en El Salvador, en los años mozos míos como pastor de jóvenes. Y lo interesante es que esta era una iglesia, hablando de la polinización, esta era una iglesia donde yo crecí muy tradicional, una iglesia heredada, una iglesia con estructuras bien firmes, sólidas, no había manifestaciones del Espíritu de Dios, todo era bien encuajado y encuarnado en ciertas áreas específicas. Cantábamos con un himnario, el himnario de la vida cristiana, hasta me recuerdo el color de azul con letras doradas del himnario. Pero al otro lado del barranco, al otro lado de la hondonada, había una iglesia pentecostal que se llamaba Sardis. Hoy en día se llama la Zarza Ardiendo. Esta gente, fíjense cómo es la polinización, esta gente discipulaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los viernes a la noche era viernes de vigilia. Y se ponían a orar esa gente, pero oraban a gritos. De chico, yo podía escuchar las oraciones. Podría ser posible que el avivamiento que Maranata, donde mi padre era el pastor y su servidor era el pastor de jóvenes, impactó esas ondas celestiales de tal manera que esta iglesia se convirtió en un foco completamente diferente. Y de los 12 que discipulamos en aquel entonces, de esos 12, que menciono sus nombres en mi libro, de esos 12 salieron líderes. Uno de ellos, Saúl C., ha plantado una iglesia en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, de más de 10,000 miembros, 40 iglesias más en todo Guatemala y a través de todo el mundo. Algunos son misioneros en Costa Rica, otros son misioneros en Australia, en fin. De ello parto del hecho de que cuando uno forma discípulos, uno ni se toma la gloria de Dios, porque yo ni sabía lo que estaba haciendo en ciertas circunstancias, sino que el Espíritu de Dios tomó control de aquello y aquella iglesia estructurada, tradicional, fue encendida en un fuego completamente diferente. Mi padre estaba muy abierto a ello y su servidor, conociendo el poder del Espíritu de Dios que menciona en mi libro, vino y tomó esa iglesia y la transformó radicalmente.
De allí parto y puedo ver a través de la historia de mi vida las otras iglesias que he pastoreado en distintos países, culturas y momentos. Ver cómo Dios hizo esa polinización, esas manifestaciones. El ministerio, déjenme decirles esto, el ministerio es tan duro, tan difícil y tan solo que si ustedes lo hacen sin alguien a la par o con otra iglesia juntamente al lado de ustedes, vamos a fracasar. Precisamente el pastor Joel les motiva y ustedes se unen y ahora mismo está sucediendo una polinización espiritual en sus corazones. ¿Les hace sentido? Tremendo. Me fascina lo que está diciendo, sobre todo en la multiplicación, ¿verdad? Es como cada uno gane uno, ¿verdad? Es lo más práctico, ¿verdad? Que siempre en la discipulado siempre queremos, invitamos al discipulado, si no tengo 10, 15 o 20, entonces no fue efectivo y llegamos a pensar así. Am, Me agrada lo que está diciendo, doctor, porque Recuerda, tú y yo. pocas veces habla la gente de la crisis, solo hablamos de lo que podemos hacer positivo. Y yo creo que sí existe esta crisis y lo vemos porque también eh, eh, las personas, ¿verdad? No se conectan ¿cómo se llama? A salir más de un discipulado simple, ¿verdad? En un asunto académico también es importante. Eh, yo creo que eso sí, ¿verdad? No es información y es donde nosotros pecamos muchas veces, ¿verdad? Demos la enseñanza así, 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 así. Por eso yo me enfoco en que es cultura y me enfoco en el libro de los hechos, ¿no? 2 dice que todos lo tenían en común y compartían el pan y compartían la palabra, o sea, el discipulado es más que letra, soy yo. Otro aspecto que puedo mencionar en este mismo instante es que el discipulado sucede, y voy a usar un término griego que es que el discipulado sucede peripatéuticamente. Y la pregunta de ustedes, ¿qué es peripateo? Doctor Mejía, me van a preguntar. Bueno, peripateo viene de 2 palabras griegas, que peri significa alrededor de, peri, pateuo es caminar. Entonces, Cristo enseñaba peripatéuticamente, es decir, enseñaba en el camino. Él no tenía un púlpito, él no tenía una plataforma, él no se detenía y le decía a la gente, vengan a mí, sino que en el camino les enseñaba y les decía, les hablaba específicamente de la higuera que no dio fruto. ¡Pum! Ahí les dio una lección de discipulado. En cuanto a los peces y los panecillos y ver a aquel chiquillo que traía su bolsita, el brown bag, su bolsita delante de Jesucristo, porque era lo único que había para darles de comer a 5,000 gentes. Allí mismo Cristo viene y les enseña a los apóstoles lo que es confiar y transferir nuestras inadecuacias por la adecuacia en Cristo Jesús. En otras palabras, el discipulado siempre, Dios nos va a empujar a que lo hagamos de manera tal que sea algo sobrenatural y que nazca de esa relación con Cristo Jesús. En otras palabras, para darles un ejemplo, de todos los evangelios, el único que menciona la naturaleza del corazón de los discípulos es Marcos. Si ustedes tuviesen a bien leer en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos comienza de la siguiente manera. Y los discípulos tenían el corazón endurecido. En medio de Marcos, y los discípulos tenían el corazón endurecido. Termina el Evangelio de Marcos, y los discípulos tenían el corazón endurecido. El único Evangelio. Y en cada uno de los eventos donde Cristo y Marcos menciona que los discípulos tenían corazones endurecidos, siempre está íntimamente relacionado con discipulado y con la incapacidad de los discípulos
de entender que el discipulado es transformacional, pero es de manera sobrenatural. Yo no producí esos líderes que Dios me dio en Soyapango en 1970, 71, 72, 73. Algunos de ustedes ni habían nacido. No lo hice yo, lo hizo Dios a través de nosotros, vasos quebrantados, con algunas áreas de nuestra vida, de nuestro carácter que no reflejan en realidad la totalidad de lo que es la santidad que Cristo desea de nosotros. De tal manera que entonces el discipulado adquiere dimensiones que van más allá de mi control humano, sino que van a lo que el Espíritu de Dios está formando dentro del corazón de las personas que nos siguen. ¿Okay? Permítame continuar. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, continúo con la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces yo diría, apuesten todo al discipulado. Den todo. Energía, tiempo, talento. Y sé que lo están haciendo. Y los felicito. Porque el discipulado es un compromiso total. Cristo no me llamó a mí para ser cristiano a medias. Me llamó para meterlas, debatir lodo con las botas. ¿Cómo es que dicen en México? Soy católico hasta las cachas. Soy discípulo de Cristo Jesús hasta las cachas, hasta adentro. Porque esa debe ser la prioridad central de la iglesia. Me voy a adelantar a lo que voy a decir, que creo que la tengo en una de las slides, a decir lo siguiente. La evaluación final de la iglesia no va a ser en cuántas bancas o sillas tuvo, cuán excelente era el equipo de sonido. Todos esos elementos son importantes, pero no necesarias. ¿Cuántas bancas? ¿Cómo era el sonido? El edificio, ¿cómo se veía? La pregunta que Dios le va a hacer a la iglesia en el futuro, en esa evaluación final, es ¿cuántos discípulos hiciste? Cristo Jesús dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer edificios donde la gente venga, que por cierto, la pandemia nos demostró que los edificios no sirven para nada, porque tuvimos que reinventarnos todo. Hasta el día de hoy hay cristianos que no han regresado al edificio. Cristo no dijo ir por todo el mundo y hagan escuelas dominicales. Cristo no dijo ir por todo el mundo y pueden añadir las demás áreas. Cristo dijo ir por todo el mundo y Hacer discípulos. hacer discípulos, enseñando, bautizando. Nada más. Nada más. Si ustedes se concientizan que la cultura muy íntima de su congregación es la de multiplicarse en discípulos, el cielo se mueve a favor de ustedes. Y el liderazgo debe ser un liderazgo ejemplar. Es decir, su servidor debe vivir en esas características. Demostrar con nuestra propia vida lo que significa seguir a Jesús. Yo vivo acá en esta comunidad y hay dos cul-de-sacs. Cul-de-sacs se dice en inglés para reconocer que son dos círculos en los cuales nadie puede entrar porque los dos círculos están acá y hay casas alrededor de donde yo vivo. Entonces, en mi teléfono, yo tengo una aplicación que se llama The Bless App, la aplicación bendecida. Y ustedes van a notar el mapa de todo mi vecindario, que son 40 personas, por las cuales yo oro todos los días y constantemente salgo de la casa a conversar con ellos. Si yo toco cualquiera de esas cajitas, me da el nombre de la persona que vive en ese lugar. Justamente antes de entrar a esta clase y otras cosas que estaba haciendo, yo oro por todos mis vecinos. Uno de ellos abrió su corazón, se llama Cameron, y me dijo que orara por él.
Él carga siempre una cosa aquí en su pecho, porque él tiene una serie de enfermedades y pasa 2 semanas en el hospital y 2 semanas afuera del hospital. Y le dije, Cameron, yo no te conocía y quiero decirte, mi nombre es fulano tal, y me permitirías orar por ti todos los días. Andrés, el otro que vive 1, 2, 3, la tercera casa a mi izquierda, con él yo oro. Cuando él tiene el garaje abierto, yo voy y con él yo oro durante la semana, generalmente los lunes, para que Dios lo bendiga en la semana. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. Porque si yo les hablo a ustedes de esto y enseño, pero no lo vivo, entonces expreso, yo le llamo una falta de integridad en mi liderazgo. Digo y enseño, pero mis acciones no concuerdan. Vivo una falta de autenticidad en mi liderazgo. ¿Qué está haciendo Dios con mis vecinos? Abriendo sus corazones. Y lo va a seguir haciendo. No sé qué, no sé cómo lo va a seguir haciendo. El otro día, el vecino que vive en la otra esquina salió por primera vez. Otro vecino me presentó con él, Andrés, por cierto, que es el discípulo que le tengo los ojos bien puestos, me presentó con él y resulta que mi vecino estudió en el seminario de Asbury Seminary, donde yo soy miembro de la facultad, e inmediatamente conectamos. Pero la participación de todos es clave, el discipulado no se puede dar solo. Tiene que haber una polinización entre nosotros, entre iglesias, entre comités, entre grupos que ya existen dentro de la congregación, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Y estas son las implicaciones, fíjense. Primero, el discipulado se habla de prácticas espirituales. Orar, orar, orar y orar. Gemir y pedir de Dios, como esa iglesia Sardis en Soyapango, que hoy en día se llama la zarza ardiendo. Esa gente se pasaba cada viernes, toda la vigilia, toda la noche, orando, cantando, hablaban en lengua, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Me recuerdo de ello cada noche y amanecían el sábado cantando a Dios. La práctica espiritual, la práctica de leer su Biblia. Yo no sé si ustedes tienen... Beba, ya llegaste. Sí. Hazme un favor, tráeme mi Biblia que está ahí. Sí, ahí en la mesa. Prácticas espirituales. ¿Cuánto tiempo yo paso en la Escritura? ¿Qué me dice Dios? ¿De qué manera Dios me habla? ¿Qué está Dios informándome para mi formación? Entonces, gracias. Gracias. Por ejemplo, esta es mi Biblia. Y como ustedes ven, está así por muchas razones. La dejo así porque es un librito que me ha acompañado durante muchos años. Y le iba a hacer una pregunta al grupo. ¿Cuántos años creen ustedes que tiene esta Biblia de uso? Gracias. Muchos años. No, Debe a tener ver. mínimo 40 años por ahí. Bueno, dijo que tenía discípulos en los 70, ¿verdad? Ok, 40. Y la Biblia está así, 45. y la Biblia está así. Justamente tengo todas estas marcas aquí porque son momentos en los cuales el Espíritu de Dios me habló, me mostró cosas que no había visto y que el Espíritu de Dios me dice, mira, hoy estaba leyendo la Escritura y me decía, esto es lo que yo quiero hacer en esta generación. Y le decía yo a mi Dios, Señor, gracias, porque tu palabra me lleva a ello. Prácticas espirituales. Ese es mi libro. Prácticas espirituales, orando, clamando a Dios de día y de noche. Señor, abre el corazón de mis vecinos aquí a la par, porque estos no me quieren hablar mucho. Háblame el corazón de esta otra aquí a la par, porque bien cerrada, pero otros, allá más allá, abierto, trabajamos con ellos, entramos allá, salimos, les ayudo en cosas del jardín, etc. Están conmigo acá, me siguen. Entonces, de allí, de las prácticas espirituales, salen las prácticas misionales. La misión no antecede a la práctica espiritual. Ustedes no pueden plantar iglesias cuando ni siquiera han experimentado lo que es estar delante del trono de Dios, ayunando, clamándole a Dios que les dé toda esa comunidad para Cristo.
Por cierto, allí en Soyapango, el hombre de Dios que usó de forma radical fue el hermano Marcelino Meléndez. Ese viejito más delgado que una caña de pescar. Ese hombre me enseñó ahora. Recién salido yo del seminario, ya yo creía que yo sabía muchísimo, y etcétera. Y jovencillo y con un orgullo más grande que el volcán Popocatépetl allá en México. Me dijo, no, 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 Eliseíto, vente aquí conmigo, te voy a enseñar cómo orar. Y se paseaba aquel hombre y se mecía y le gritaba a Dios. Era diferente la forma en que lo hacía. Entonces, las prácticas misionales nuestras, ¿cómo llegamos a un lugar? ¿Qué está haciendo ya Dios en ese lugar? ¿Y cuáles son las personas de paz que ya están en esa comunidad dispuestos a abrir el corazón para que ustedes comiencen un estudio bíblico, para bautizar, para predicar la palabra de Dios? Claro, lo otro, entonces, viene ya las historias personales. Por ejemplo, permítanme parar y les voy a dar muestra de qué significa una historia personal. Vean cómo yo disipulo a las personas o cómo inicio algunas conversaciones. Ustedes no sabían que yo nací ladrón, ¿verdad? Bueno, yo era el mejor ladrón a los 5 años de edad. Mi mamá en aquellos años usaba una carterita y mantenía lo que en mi país le llaman un regionalismo, el sencillo, el cambio, moneditas. A esa edad tan tierna de 5 años, yo metía mi manita para sacarle centavitos de la cartera, irme a la escuela, comprar dulcitos que según yo eran los dulces más amargos de mi vida. Cuando un día yo fui a la escuela dominical y me invitaron, una viejita, y tengo la foto, se las hubiera puesto la foto para que vean que no era viejita, era una antigüedad de mujer. ¿Okay? Era antigüedad. Y esta antigüedad que no caminaba, sino que arrastraba sus piecitos porque se oía cuando venía a la clase. Dijo un día así, yo llegué y dijo así, bueno, dijo, no lo voy a imitar porque ustedes se van a reír. Bueno, dijo, hoy les voy a hablar de cómo Cristo Jesús puede cambiar el corazón de los niños que le roban dinero a la mamá. ¡Pum! Discipulado. Miren, mi corazón salió con diferentes ritmos. Cambió el ritmo de la bamba y de todos esos ritmos, bien increíble. Y dije yo, pero ¿de dónde, discúlpeme la expresión, de dónde esta señora, esta ancianita, vio que yo metí la mano? ¿Cómo me descubrió? Yo necesito a Cristo, dije. Entonces yo hablo del hecho de que yo nací ladrón, y si esta ancianita no me hubiera llevado a los pies de Cristo, yo sería el ladrón más famoso de la historia, robándole a medio mundo. Porque un ladrón no empieza robando millones, sino centavos. Y me discipuló a mi tierna edad. Aquella ancianita ya después me contaba otra historia y nos contaba otra historia y nos mantenía, pero en la orilla de nuestros asientos, porque tenía una naturaleza tan increíble para discipularnos de una forma tan, tan única que solo ella podía saber. Historias personales, entonces. Eso es clave, porque transforma el corazón. Y luego el discipulado tiene que verse en el liderazgo. Pastores y pastoras que están aquí conmigo, maestros o maestras de escuela dominical, cualquiera sea su área donde usted está, usted es el ejemplo, el modelo donde ellos pueden ver
lo que es discipular a alguien más. Fíjense que dice la Escritura de esta manera en Romanos 12:1, y estoy traduciendo la del mensaje de Eugene Peterson. Esto deseo que hagan, es la traducción que él tiene. Romanos 12:1, con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, comer, ir a trabajar y caminar. Colócala delante de Dios como una ofrenda, como un altar. Y entonces comienza a abrazar lo que Dios hace por ti, que es lo mejor que Él puede hacer por Él. Lo que tú puedes hacer por Él. Y lo que puedes hacer por Él es hacer discípulos. Discípulos en misión. Se encarnan donde está la gente, en los barrios más pobres, en los barrios más difíciles, en los guetos en los Estados Unidos, en las ciudades en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica se conocen como lugares, zonas rojas, no zonas rojas por lo que antes implicaba, zonas rojas, donde otros grupos han tomado control de ello. Construye relaciones y lo hace de manera natural. Pero acuérdense que pareciese natural, pero en realidad es sobrenatural. Yo no sabía que hoy iba a conocer a Cameron, pero él estaba allá afuera y tiene una cantidad de piedras que él quiere poner en su jardín. ¿Se acuerdan que él pasa 2 semanas en el hospital y 2 semanas afuera? Y le dije que él puede usar mi tractor y que yo le voy a ayudar a cargar las piedras y le voy a ayudar en su jardín. Allí en el jardín podemos estar orando, porque es acerca de construir relaciones. Entonces el enfoque es externo, es allá, es donde está la gente, donde vive la gente, donde trabajan, donde juegan. Me tardé un poquito y mi pastor Joel me dijo, pastor, ya estamos a punto de comenzar. Y yo venía en carrera porque venía del lugar donde mi hijo juega fútbol. Y me encantó porque allí con los chicos ya comienzo a hacer conexiones. Les llamo por su nombre y les pregunto y les digo y armamos las chamusquitas, le llamamos a los partiditos de fútbol. Uno va donde está la gente, uno no espera que la gente venga a uno. Si la gente está en la calle, hacerlo en la calle. Si la gente está en el parque, ir al parque. Por ejemplo, uno de los detalles históricos que sucedió en Inglaterra cuando se inventó la bicicleta, fíjense, el día que se inventó la bicicleta, las iglesias perdieron el 70% de asistencia. Y la preocupación de la iglesia es cómo podemos traer más gente a la iglesia. ¿Cómo habría sido posible si la iglesia se inventa una expresión divina, una nueva expresión de Dios, y en lugar de estar encerrados en un edificio, hacen todo un equipo de ciclismo y si hubieran ido al parque con todos los ciclistas y allá comenzar a alabar y adorar a Dios? Ningún problema. Ningún problema. A propósito, Pastor Joel, espero no pasar por alto, por encima de su autoridad, pero les doy la libertad de hacerlo. Vayan donde está la gente. Vayan. Y estos son los umbrales que van a encontrar, los umbrales de la fe. Van a escuchar que las personas se van a mover de esa desconfianza. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? A un nivel de confianza. Es decir, algunos cristianos están bien, pero Dios quiere que establezcamos esa relación. De repente, de una manera sencilla, en aquella relación, el individuo, la persona se vuelve curioso y nos comienza a hacer preguntas. Y notan que Jesús es una persona interesante. Ustedes les cuentan historias, narrativo, algo distinto, algo diferente, algo fresco. Y entonces comenzamos a notar que de aquella desconfianza y de la curiosidad, la persona abre ya su corazón y comienza a hacer preguntas tales como, bueno, ¿cree usted que Cristo Jesús podría ser para mí? Yo soy un pecador empedernido. Mi vecino Andrés tiene problemas con el alcohol y él me lo dice, pero me pide, oremos. Pasé
6 meses el otro día sin tomar nada. Ayúdame a orar. Ya está abierto. Y el otro día que estábamos peripateuticamente discipulándole, le di una historia acerca del que es mesa y bendición. Aquí no tengo el tiempo para entrar a ello. Cómo formar iglesias, cómo formar discípulos utilizando la mesa y la bendición. Y la compartí con él. Y ya entonces ya está buscando y me dice, hey, mándame una copia de ello. Pero acuérdense, mi deseo no es traer tanta información, sino traer una formación, crear la relación, la estructura, la confianza. Así es que él ya comienza a decir, Cristo Jesús puede ser tomado en serio. Y de buscar y de la desconfianza, lo curioso, lo abierto, buscador, dice, yo me quiero entregar a Cristo Jesús. Y si me entrego, quiero crecer y ayúdame a vivir como Jesucristo. Mi otro vecino al otro lado, con mi esposa hemos estado desarrollando esa relación. Y este chico tiene una boca, pero es que cada palabra o cada 3 palabras que dice otras que no vamos a mencionar acá. No sé si me está probando, no sé en qué nivel del umbral de la fe está. Me dijo en cierta ocasión que él había ido a una iglesia y que lo habían bautizado, pero ahí se quedó todo. No hubo mayor cosa. Entonces, esos son los elementos de un discípulo. Se somete a un maestro y este maestro le enseña cómo seguir a Jesús. Es ancianita. Ella me llevó a Jesús. Yo reconocí mi necesidad. Me mostró el camino. Experimentada la anciana, con canas, cargada de canas, pero con una pasión por llevar a los niños para que aprendieran las palabras de Jesús. Y me enseñó. Y saben el salmo que mi mamá y ella nos enseñaron, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová. Y por cada versículo que nos memorizábamos, nos regalaban un carrito como de este tamañito, de plástico, y con llantitas de metal. Y era fabuloso estudiar y memorizar las enseñanzas de Jesús y explicarla a mi vida a tierna edad. Entonces, comenzamos a formar un aspecto que refleja más el ministerio de Jesús, porque el discípulo observa y aprende cómo Jesús se relacionaba con las personas y servía a los demás. Y en la medida que esa transferencia de valores se da, entonces él o ella ahora inician e imitan el carácter y la vida de Jesús. Y entonces se esfuerzan por reflejar la santidad y el amor y la compasión de Jesús en su propia vida. Noten que no he hablado de ninguna denominación acá, que el discipulado trasciende ello, va más allá. Y entonces, como tal, encuentran a otras personas y les enseña a ser discípulos, que también siguen a Jesús. Un mentor, un amigo, alguien en quien confiar. Y las preguntas que tengo para ustedes esta noche es, ¿cuál es el plan de discipulado en su iglesia? Si ustedes no tienen un plan de discipulado, me pregunto entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice en mi tierra hay un término que dice, coyol quebrado, coyol comido. Llega el domingo y seguimos igual. La segunda pregunta que nos haríamos es, ¿funciona? ¿Funciona lo que estamos haciendo como discípulos? Y hay que evaluarlo regularmente. ¿Está dando los frutos deseados? En el caso mío, y estos arbolitos que tengo atrás, imagínense, voy a cortarles todos los frutos tiernos porque la energía de la planta es que tiene que crecer, entonces tengo que quitarle los frutitos chiquititos, porque ahí invierte la energía el arbolito para que pueda crecer y fortalecerse y mañana, es decir, el próximo año, esperar más frutos. Entonces, discipulado es de praxis
y congruencia, ortopraxis. Praxis en el sentido de que no se trata de teoría, pues, sino de practicar lo aprendido, o lo que se escuchó, o lo que se memorizó, las oportunidades que se dan o se les extiende a las personas para que vivan e interactúen con otros. Y luego la congruencia, es decir, cómo vivir congruentemente lo que digo, lo que hago y lo que vivo va en una esfera tan delicada, porque entonces puedo vivir auténticamente delante de los demás. Y esta es la evaluación final que Dios nos va a hacer. Cada iglesia será evaluada por una sola cosa, por sus discípulos. Tu iglesia es tan buena como sus discípulos. No importa cuán buenos sean o buenas sean tu alabanza, predicación, programas, propiedades, si tus discípulos son pasivos, necesitados y consumistas, y no radicalmente obedientes, tu iglesia no es buena, dice Neil Cole. A la luz de ello, hay algunas otras preguntas que ustedes tengan en mente. Pastor Joel, le paso. Ok, hermano, gracias. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, hermano. Lo oigo perfectamente. Ok, gracias. Muy interesante todo. Am, yo tratando de resumir todo lo que ha dicho, hermano, dos cosas que no sé si sean preguntas o solamente sean comentarios. Uno, no necesariamente vamos a discipular a las personas, y ya se han hablado en otras conferencias aquí, pero no necesariamente vamos a discipular a los convertidos, porque si yo estoy entendiendo bien, usted está discipulando a una persona que de alguna manera tuvo un encuentro con la iglesia o algo así, pero sigue sin dar fruto. Entonces, se discipula a una persona con la vivencia, con el ejemplo, con nuestras historias personales, con nuestra experiencia, con versículos. Entonces, no necesariamente es para lo que a veces académicamente se dice, no, primero se convierte y después se va a discipular. Sí estoy entendiendo bien, mi hermano. Sí está bien así. Usted me dice que no hay no hay que discipular a los creyentes. No. Lo que estoy diciendo es de que realmente aquí en México, en la iglesia y nuestra tradición, de repente se nos ha enfocado mucho en discipular a los creyentes. Primero se convierten, después se discipulan. Pero si he entendido bien eso que está diciendo usted, se puede discipular en esta relación, en esas historias, en esos versículos que comentamos a personas que están allá afuera, no están en la iglesia, están allá afuera. O sea, ese sería discipular, mi hermano. Pastor Tino, Sí, a ver si estoy con usted en la pregunta. Eh, ok. en ocasiones, les soy honesto que mi preferencia a veces es comenzar con personas nuevas que con iglesias que no quieren cambiar nada. Eh, si usted lee el libro de Apocalipsis, hay el apóstol Juan en la isla de Patmos describe a varias iglesias y es lamentable la manera en que describe la vida de esas iglesias. Hemos llegado a un manoseo eclesiástico donde la cultura, y aquí tengo abierto uno de mis libros, donde la cultura de la iglesia tiene que cambiar. Porque la cultura de la iglesia tiene que ser una de bondad y de ser una iglesia buena. Me voy al libro de Génesis, cuando Dios hizo la creación y dijo Dios,
Y Dios dijo, fue bueno. Y lo que hizo fue bueno. Y esa palabra en hebreo resuena desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me detengo en este libro que en inglés se llama Church Called Tov, una iglesia llamada buena, formando culturas discipuladas de discípulos transformadores, una cultura que refleje la salud espiritual de sus líderes como también de sus miembros. Yo sé e invierto mi vida en la vida de la iglesia porque dos cosas son eternas, su palabra y las personas. Y como tal, esas se unen en la eternidad. Lo demás no entrará al cielo. De modo que yo me animo en los dos aspectos, Pastor Tino. Dentro de la iglesia toma un poco más de tiempo. Fuera de la iglesia me es mucho más rápido y más sencillo de multiplicar. Por esa razón, mi ADN es de comenzar nuevas iglesias, comenzar nuevas comunidades de fe donde yo esté. Ok, sí, sí, gracias, hermano. Creo que esto es parte de la experiencia, a lo mejor frustrante, ¿no? De que invertimos o deseamos que la iglesia, y esta iglesia tradicional, ¿no? De que sean discípulos y buscamos uno y otro, dos, tres discipulados, cuatro, ¿no? Prácticamente algunos dicen, no, yo ya he tomado bastantes discipulados, pero no tiene discípulos. Mi punto es esto. Si no tienes discípulo, no eres discípulo. Si no tienes alguien a quien discipular. Entonces, y se ha visto así académico, ¿no? Lo que usted decía de Marcos me llamó la atención porque Marcos, aparte de decir que tiene el corazón endurecido, les dice así, son hombres que no tienen fe. O sea, no tienen fe. Mateo un poquito más, lo hace más tranquilo. Hombres de poca fe. Pero Marcos realmente dice, no tienen fe. Así, entonces, y era su círculo interno, vamos a decirlo en Marcos, en el capítulo de Marcos, pero en el Evangelio de Marcos. Pero sí, mi hermano, me ayuda mucho. Gracias, muchas gracias. Me ayuda esto. Yo trabajo como profesor en una secundaria y estoy compartiendo con todos, no solamente palabras, sino la vida de uno. Sí. Mi esposa es igual que usted, ella es maestra igual que usted y ella cada día bendice a los niños, pone la mano en la escuela pública aquí en Estados Unidos, le pone la mano en la cabecita de los niños, los bendice, ora por ellos, de repente comparte el evangelio. Pero sí, yo diría que en cuanto a la iglesia, por ejemplo, una sugerencia que les diría, que les puedo dar aquí sería ver dónde está obrando, qué corazones Dios está despertando dentro de la congregación. 3, 4 y reunirme con ellos y comenzar a orar, a escuchar la voz de Dios y guiarles, pero más que todo modelarles, caminar con ellos y descubrir qué es lo que más adelante puedo hacer. Por ejemplo, se me ocurre orar 30 días con ellos y en los 30 días, cada día tener algo específico por lo cual orar. Gracias, mi hermano Gracias. Tim. ¿Alguien más? Por ahí la pastora Sara, no sé si está ahí, mi esposa. Tengo una pregunta muy sencilla. Buenas noches a todos. Sí, sí, pastor. Esa versión de Eugene Peterson, The Message, que usted está leyendo, entonces existe The Message en español. No, pastora Sara, yo la traduje. Yo me tomé la libertad. Él dijo que él la Ah, ok. tradujo, sí. Lástima. Ok, está bien. Yo me tomé la libertad. Pero le voy a preguntar un día de estos oficinas. Hey, óyeme, ya te lo dijiste en la Biblia, si no hay que hacerlo. Sí, sí, Si no, entonces se hay la que damos hacerlo. a mi esposa para que la traduzca. No, pero de verdad Eugene Peterson seguro lo hizo bajo bastante unción porque de verdad me llega, cuando yo lo leo en inglés, me llega el Sí, significado. sí, la forma en que lo digo. Por cierto, a propósito, pastora Sara, a propósito de lo que me dice, el otro día estaba escuchando yo a una mujer de Dios soltera, no se ha casado,
pero tiene una unción especial para discipular. Le llama ella el discipulado digital. Interesante. Que ni siquiera está sentada con las personas y en la conversación que tenía y la entrevista que le estaban haciendo, han bajado sus estudios 230 millones de veces. Oh, wow. El otro día, acá en Kentucky, una de las iglesias que plantamos con mi esposa, el pastor, esto lo voy a decir con muchísimo cuidado y respeto, porque yo he sido pastor durante muchos años y sigo como pastor. En su iglesia, la asistencia era 80, 90 a lo sumo. La hija, Dios la tocó, Dios le permitió formar una cuenta de TikTok y tiene 250,000 seguidores en la cuenta de discipulado. Y habla y predica el evangelio tan radical, que las personas ansían consistentemente escuchar lo que está diciendo. Y ahí está la formación de discipulado. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que el discipulado en el siglo XXI no es lo que fue en el siglo pasado. Ya, uno de los días más favoritos míos en el ministerio fue el 4 de abril del 2021, que no nos estaba llegando mucha gente en Meven en ese año, y la hermana María puede testificar que conoce este lugar. Eso fue antes de que María llegó a Meven, pero no estaba llegando mucha gente a Meven en la iglesia que estábamos em, plantando, y a la vez pues era Durham que nos reuníamos ahí, pero era el día de la resurrección que se nos acercaba. Y yo dije, pues no hay gente aquí, pero sí hay gente en la calle. A pesar del COVID, había muchísima gente en la Pulga, y María conoce la Pulga de Meven. Entonces, en vez de tener culto el día de la resurrección, hicimos un drama sobre la resurrección en De la la pulga. Pulga. Y teníamos Y la iglesia se llama La Pulga. sí, María tiene la que cambiar de pulguita. ahí. Sí, La sería pulga y la un, gloria del Padre. pero de verdad que yo puedo decir que entiendo bien lo que usted está enseñando esta noche, porque hay que definitivamente ir donde está la gente. Sí, esa es otra de las organizaciones que dirijo a nivel nacional. Se llama Expresiones Divinas, Fresh Expressions. Y Fresh Expressions sucede y la iglesia acontece donde están las personas, no en el edificio. Y que por cierto, Pastora Sara, antes del COVID, yo había estado en una interacción como esta con muchísimos pastores, y uno de ellos me dijo, no, doctor Mejía, porque la gente está acostumbrada que si no ve el edificio, no van a la iglesia, etcétera, etcétera. Y yo, sí, aunque mi nombre es Eliseo, del profeta Eliseo, eh, no sé si profeticé o qué, y le dije, mira, ¿qué va a suceder el día que los cristianos no puedan ir a un edificio? ¡Pum! Entró el COVID. Y le texteé de nuevo y le dije, so, now what? ¿Y ahora qué le? Me dice, tenías razón. Y todos, incluido su servidor, nunca estuvimos preparados para esa onda expansiva. Nos tuvimos que reinventar y recrear todo. Ya, y lo chistoso es que cuando ya empezaba a abrir muchas cosas, la gente sí tenía em, como la libertad para ir al supermercado, para ir a la escuela, podían ir a Pero no a hacer la de todo, iglesia. pero de la iglesia no. La iglesia ahí Exacto. sí, ahí están todos enfermos. Lo cual implica que entonces que la iglesia en el siglo XXI ha dejado de ser se llama el tercer lugar, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, dejó de ser tercer lugar para ser quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Wow, qué tremendo. Qué buena enseñanza, porque también yo tengo aquí hermanos que van a plantar nuevas iglesias y otros que están plantando, como María, la hermana ya también, Dayana. eh, Algunos en la iglesia que tienen discipulado en su casa también. Hay que ir a la gente, hay que ir. No se le debe olvidar la vecina a uno, ¿verdad? Hermana Leti.
En 2 años, pregúntenme si bauticé a alguien aquí en la calle, porque ese es mi sueño, tener ahí un bautisterio en la calle y bautizar a los niños, bautizar a la gente, en mis vecinos, porque la iglesia sucede donde está la gente, no en el edificio. Y quiero terminar con esto. El pastor Joel hablaba de cultura. Una cultura discipuladora de una iglesia es el agente de transformación en la comunidad. Wow. Y si esa cultura forma nuevos discípulos, los pastores y los líderes y la congregación van a ser empujados a un lado, como fue empujada Jerusalén, y el Espíritu Santo pasó por alto a Jerusalén y se tuvo que mover a Antioquía, porque allá el Espíritu Santo sí estaba hablando, y los discípulos estaban orando, y los discípulos estaban ayunando, y los discípulos estaban buscando de Dios. Y en Antioquía dice el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé, los cuales me son útiles para misionar. Recuérdense, misiones es el resultado de oración. Al hacer esto la iglesia, entonces viene a formar una nueva cultura. Y esa cultura a reformar de nuevo el liderazgo, la congregación, los comités y todo lo que se hace internamente para seguir formando y así consistentemente. Ayer que estábamos allá afuera de la casa, con mis perros, pasó una persona, un hispano, por cierto, de El Salvador, A y, eso. y le pregunté, ¿cómo está? Bien, y se llama Juan. Le pregunté el nombre del niño. eh, Hice conversación, me dice, alguien ya me había dicho de usted, que usted era pastor y que en esta casa vivía. Él supo de la iglesia porque hasta le invitamos a la iglesia. Entonces, el asunto es no callar, el asunto es hacer relaciones para poder discipular. Yo creo que eso es practiquísimo. Eh, no podemos llegar de entrada con el evangelio, con la Biblia en la mano siempre. Hay momentos en donde el testimonio y el cómo lo ven a uno va a hablar mucho. Es una transformación en uno y cómo el poder se transfiere hacia otros. Entonces, creo que eso es importantísimo, hacer esa cultura y crear Por esa. ejemplo, mis chicos, la mayor tiene 16, la de medio 14 y nuestro niño tiene 10. Ellos, aquí en Estados Unidos, ellos no llaman por su primer nombre a personas mayores que ellos. Entonces, todos nuestros vecinos les conocen por ser unos niños bien respetuosos, porque el evangelio va más allá de la cultura, es contracultural. Entonces, cuando ellos adquieren esos valores y le dicen a fulano de tal, aquí en el contexto donde vivimos, Mr. Andrew o Mr. Vinny o Mr. So and so, Mr. Ellos están impresionados los norteamericanos. Like, wow, ¿y dónde salieron estos chicos? Tremendo. Así que les voy a dar este círculo antes de terminar. Tenemos que renunciar a ser una cultura narcisista, a resistir una cultura del temor, de institucionalismos, de falsos narrativos, de falsas historias que hemos creado, de cultura de lealtad a alguien que es tan humano como yo o tan humana como yo. Es decir, resistir la cultura de la celebridad. Ustedes lo ven. Las iglesias se construyen acerca y alrededor de tal o cual fulano, etc. Tenemos que resistir a ello y seguir a Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, ya para que oremos. Amén a lo que acaba de decir el profesor. Amén. Amén. Es la cultura, profesor, antropocentrista, donde ponen al hombre como la medida de todas las cosas. Sí, porque
Sí, porque nos movimos de la era de la asociación de los años 1800 a 1960 a la era de la autenticidad. Y en la era de la autenticidad nos volteamos a nosotros mismos y es mi ego, mi yo, mi mí, el que está de por medio. Así Wow. es. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, para mí esta clase ha sido muy hermosa, está reafirmando lo que el Señor quiere de nosotros, que quiere que seamos discípulos y que hagamos discípulos. Estoy muy contenta porque también nuestro pastor tiene esa visión en nuestra iglesia, nos está preparando a los líderes para ser discípulos. Entonces es como que el Señor con esta clase está reafirmando eso, que para eso nos ha llamado, que para eso nos está dando y estas reuniones es para darnos las armas, para mostrarnos, porque de repente nosotros no tenemos la experiencia, no sabemos cómo hacerlo y así nos vamos como poniendo, nos va preparando más el Señor. Es una alegría poder haber estado aquí con ustedes, tener a todos mis hermanos, es una bendición. Creo que Dios a todos nos está llamando para hacer el trabajo. Y hermana, Vemos algunos que nos ponemos un poquito tercos, que no escuchamos a la primera, pero el Señor nos quiere pilas y ver lo que hablaba de la polinización. Es importante ver que para que trabaje no nada más tiene que ser uno, sino que todos nos unamos y si amén. todas las iglesias ponemos eso en nuestro calendario local, creo que va a ser de fructificación a nivel mundial. Un impacto, sí. Mi iglesia fue transformada por otra iglesia. Y lo digo en mi libro, que nuestra iglesia, sin esta iglesia, habría muerto. Tremendo. Antes de que se vayan, porque veo que ya se me están yendo los hermanos, a ver si puede poner la cámara. Queremos tomar una foto juntos, como siempre lo hacemos. Si puede poner, doctor, si puede regalarlo la presentación también, no sé. Si gusta compartirnosla, ahí la puede compartir. Yo te puedo dar mi email Sí, y sí, les puedo enviar un PDF, sí. sería fabuloso. Algunos me están preguntando por ella. Y bueno, yo he tenido muchos discipulados aquí. Este ha sido muy edificante. Cada vez es mejor. Cada vez que tenemos Y un lo invitado. único que yo digo que si llega como archivo en PDF, no vayan a usar las gráficas porque algunas de las gráficas que yo utilizo es porque tengo ciertos derechos por lo que pago a las organizaciones con las cuales trabajo. Entonces, yo soy bien cuidadoso de ello, particularmente de este lado del río. Amén. No se preocupe, yo solo lo voy a poner en un libro y lo vamos a exponer nada más. Ahorita en mi doctorado nada más lo voy a poner. Bueno, ya está todo. Se me fue alguien aquí. Recuerden, no al plagio. Gracias. Vamos a Sí. tomar una foto ahí. Todos digan cheese. A ver, Dayana, ahora sí, Dayana, y ahora sí, Carlos. Gracias, hermanos, por conectarse. Yo sé que ha sido una bendición. Ahí cuando llegue la nota se las hago, se la paso por WhatsApp también. Doctor Mejía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Gracias por su amistad, sus palabras y todo lo que nos ha compartido. Gracias al hermano Carlos que nos ha hecho esta conexión y de verdad que es un privilegio tenerle aquí con nosotros, los hermanos huelellanos. Qué bendición. Eh, Amén. Vamos a orar para irnos y le voy a pedir a alguien que nos dirija en oración. Al pastor Néstor allá quiero que nos dirija en oración ahí. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte la gloria y la honra por esta Gracias. oportunidad tan bella que nos das de poder aprender, Señor, y más que aprender, Señor, exhortarnos, Señor, a poder ser un ejemplo para los discípulos que tú nos has puesto, Señor, bajo nuestro liderazgo. Te doy gracias, amado Rey, por el hermano Eliseo, Señor, bendice su vida, su ministerio, que siga siendo de influencia para cientos y, por qué no, para miles de personas, Señor, alrededor del mundo. Te doy gracias por Joel también, Señor, por poder
motivarlo, desafiarlo a darnos citas, Señor, cada mes. Te pido, Señor, que podamos seguir con nuestro día, con nuestro llamado, el llamado que tú nos has dado, Señor, pero sobre todo que podamos siempre ser obedientes a ser discípulos, Señor eterno. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.